Chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero compartirles el tema estadística. Es una ciencia que explica y provee de herramientas para trabajar con datos. Proviene del vocablo Estado como una función de los gobiernos para tomar decisiones. La estadística es una parte de las matemáticas, que es lo que vamos a revisar en esta ocasión. Gráficamente podemos observar estos gráficos. Con frecuencia lo hemos visto dentro de la televisión, en donde nos proyectan imágenes con información, en donde podemos ver que algún tipo de información está creciendo o decreciendo. Estos son cuadros estadísticos, lo que en resumen nos da información sobre algo que estamos realizando. Las variables es una característica o cualidad de un individuo u objeto que está propenso a adquirir diferentes valores. Como ejemplos, tenemos un balón, es un objeto en donde podemos dar varias características de este objeto. En este caso podemos decir que es de color rojo, tiene pentágonos de color negro. Otro objeto, tengo aquí una planta en donde puedo dar sus diferentes características, que tiene una flor amarilla, un tallo y sus hojas son de color verde. Sobre una persona también podemos dar diferentes características. Su cabello es amarillo, no tiene un brazo y es delgado. Entonces las variables se van a presentar con individuos u objetos en donde podemos dar diferentes características. Tipos de variables. Tenemos dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos la nominal, ordinaria y binaria. Las cualitativas no se pueden medir, es decir, que no se pueden contar y representan una característica. Como ejemplos tenemos estado civil de una persona, sexo, nivel de estudios, raza, etc. En cambio, las cuantitativas se subdividen en discreta y continua. Las cuantitativas sí se pueden medir, es decir, se pueden contar, se expresan con un número. Ejemplos: edad, estatura, notas, peso, etc. Estos son los tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas las que no se pueden contar y cuantitativas las que sí se pueden contar. Datos y frecuencias. Los datos se disponen en tablas, las cuales permiten clasificar y organizar la información. Para trabajar con tablas necesitamos obtener datos o información sobre algún tema. Las frecuencias son la cantidad de veces que se repite un dato. Los símbolos que vamos a identificar para trabajar dentro de las tablas son los siguientes. Por ejemplo, de datos es la información recogida. Se identificará con una X y el signo de admiración abierto. Frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el dato. Se identifica con una F minúscula y el signo de admiración. Frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Se identifica con una F mayúscula y el signo de admiración. Frecuencia relativa es la división entre frecuencia absoluta de un dato y el número total de datos. Se identifica con una H minúscula y el signo de admiración. Frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. Se identifica con una H mayúscula y el signo de admiración. Frecuencia relativa en porcentaje. Se muestran las frecuencias en porcentajes. Se identifica con la H minúscula, el signo de admiración y el símbolo de porcentaje. Frecuencia relativa en porcentaje acumulada. Se muestran las frecuencias en porcentajes, es la suma de estas frecuencias. Y se identifica con la H mayúscula, el signo de admiración y el símbolo de porcentaje. Es importante identificar estos símbolos con los cuales vamos a trabajar dentro de las tablas. Ejemplo 1. Se ha realizado una encuesta a 30 estudiantes sobre el número de hermanos que tienen y se obtuvieron los siguientes resultados.
A los 30 estudiantes se les preguntó cuántos hermanos tienen y estas fueron sus respuestas: 1, 2, 0, 3 y hemos contabilizado los 30 estudiantes. Para realizar la tabla de frecuencias debemos ordenar, estos van a ser los datos. Ya en la tabla de frecuencias tenemos organizada la información. Los datos ya sabemos que se representan con este símbolo. Para organizar la primera columna de datos, observamos cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor y organizamos. En este caso, 0, 1, 2, 3. Esto nace de los datos obtenidos, de la información obtenida. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato, es decir, 3 estudiantes tienen 0 hermanos y vamos contabilizando. De esta manera vamos a ir tachando los valores con el fin de no equivocarnos. Hemos contabilizado que 3 encuestados dijeron que tienen 0 hermanos. 10 personas respondieron que tienen un solo hermano. 13 personas tienen 2 hermanos y 4 personas tienen 3 hermanos. Al final, ¿cómo sabemos que está bien el resultado? Al final sumamos todo y tiene que darnos el número total de personas encuestadas, que en este caso era 30 como nos indica en el ejercicio. Recuerden, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada uno de los datos. La frecuencia relativa, en cambio, tomamos la frecuencia absoluta y dividimos para el número total de datos. En este caso, 3 dividido para 30 y sacamos en un número decimal. En este tema de estadística es importante trabajar con 2 decimales. Si es que tenemos un decimal muy extenso, vamos a tomar solamente 2, recordando que mientras más decimales tomemos, el resultado va a ser más exacto. Volvemos a dividir 10, en este caso la frecuencia absoluta se divide para el número total de datos y encontramos la frecuencia relativa. Identificamos con este símbolo. Una vez hecha la división, sumamos los números decimales y nos da como resultado 0,99. La frecuencia relativa debe estar entre 0,97, 0,98, 0,99 y debe llegar hasta 1. No puede pasar del valor de 1. Esa es la regla para saber que la frecuencia relativa está correcta. Si nos sale más de 1, podemos decir que está mal sacada la frecuencia relativa. No puede pasar de 1. La frecuencia absoluta acumulada se identifica con una F mayúscula y el signo de admiración. ¿Cómo sacamos la frecuencia absoluta acumulada? Tomamos el primer valor de la absoluta, en este caso es 3, y el siguiente vamos a sumar. 3 más 10 me da 13. A este 13 le sumamos la siguiente y me da 13 más 13, 26. Y al 26 le sumamos la siguiente, en este caso es 4, y me da 30. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de cada una de las frecuencias. Tomamos como base la primera y ahí vamos sumando las siguientes y me tiene que dar 30. En este caso comparamos y revisamos que este valor debe coincidir con este valor. La frecuencia relativa acumulada se identifica con una H mayúscula y el signo de admiración. En este caso, cogemos el primer dato de la frecuencia relativa como base y luego vamos sumando, algo parecido a la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir sumando y al final tiene que coincidir este dato con este dato de acá. Miren cómo sumamos. 0,10 más 0,33 me da 0,43. Esto más esto, 0,86. Y 0,86 más 0,13 me da 0,99.
La frecuencia en porcentaje. Tomamos la frecuencia relativa y multiplicamos por 100 y sacamos el valor en porcentaje. Cada uno de estos valores multiplicamos por 100 y nos da los porcentajes. Al final nos da 99%. La frecuencia en porcentaje acumulada. De igual forma, tomamos la base y vamos a ir sumando cada uno de los porcentajes. Al final tiene que darme este resultado igualitario. Recordamos siempre que también cuando hacemos una encuesta no todas las personas dicen la verdad. Por eso se dice que existe un margen de error del 1%, del 5%. Es decir, porque no todas las personas dicen la verdad en una encuesta. En el segundo ejemplo también tenemos que se ha realizado una encuesta a 20 miembros de un club sobre su peso en kilogramos al término del 2019. Hemos obtenido estos resultados y hallamos la tabla de frecuencias. Seguimos el mismo proceso sacando la información en base a los datos y cada una de las frecuencias hemos obtenido estos resultados. Siempre tachamos los datos para no equivocarnos y comparamos si es que esto es igualitario y nos damos cuenta de que sí. Los datos deben coincidir. En este caso aquí la frecuencia relativa me dio el resultado entero de 1, es decir, son valores exactos. Acá también tenemos que la igualdad me dio el 100%. Entonces, hemos sacado la respectiva tabla de frecuencias en base a la información que hemos obtenido en las encuestas. Para reforzar el tema van a realizar 4 ejercicios en donde ya se ha hecho las respectivas encuestas, hemos obtenido los datos y ahora van a encontrar la tabla de frecuencias completa. Espero que este tema les sirva para entender un poco más sobre la estadística. El tutorial sea como refuerzo para comprender este tema y puedan realizar y practicar los siguientes ejercicios. Nos veremos pronto en un próximo tutorial. Que estén bien.